3. Imagínense, en el distrito 20 hay 234 secciones electorales. Ponen 435 casillas. O sea, que si hablamos de A3 por casilla, estamos hablando de que necesitamos tan solo en ese distrito 1500 personas para ese distrito solamente, ¿no? Estos representantes de casilla tendrán que salir de todo el trabajo que ya se ha hecho previo, que es entre los representantes del gobierno legítimo, los protagonistas del cambio verdadero y los comités del gobierno legítimo y o de Morena. Entonces es una chamba ahí importante, tenemos muy buen tiempo, 9 meses como para gestar muy bien al bebé. Entonces son 9 meses de chamba para convencer a compañeros, compañeras de que lo más importante rumbo al 2012, aunque Morena no solo es 2012, rumbo al 2012 la chamba más importante no solo es consolidar el trabajo, sino la defensa del voto. En estos talleres que vamos a estar teniendo, pues nos están dando algunas herramientas. Hoy todo es por medio electrónico, ¿no? Así de un compañero se registra como representante general, se entra al sistema, así como el Sistema Nacional de Protagonistas, hoy es otro sistema. Apenas va empezando, apenas fue la semana pasada, el sistema apenas hoy empezó a funcionar. Entonces la idea es que también haya promotores del voto y principalmente les digo los de la defensa. El próximo 22 y 29 de octubre, las y los que gusten de aquí del círculo, creo que ya se apuntaron hace 8 días, vamos a tener un taller. Este es por parte del IFE. Queríamos que el IFE nos diera uno para que nos dé las herramientas del IFE y si se puede que nos den material, pero después de eso vamos a tomar otros talleres respecto a la defensa del voto, pero visto desde nuestro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, el fraudecedario, que es algo importantísimo. Eso no nos lo va a dar el IFE. Entonces, los que quieran ir el próximo 22 de octubre, pues nos van a dar un taller, nos juntamos todos los círculos y va a ser ahí en el auditorio José María Morelos de Villacuapa. Como el IFE está ahí, pues quisieron que fuera ahí. Entonces, los que quieran, a las 4 de la tarde, son 2 sesiones, 22 y 29. Y de 4 a 8, de 4 a 8 de la noche, ¿sale? Sábado 22 y sábado 29. Perdón, pero por lo que dices, ¿va a ser exclusivo por las personas que vienen de esta No. Les comento, el día el que se queda de Morena como parte de la estructura electoral, el jefe va a ser Andrés Manuel Jr., es Andrés Manuel López Beltrán. Él es el que va a manejar toda la estructura electoral de Morena. Entonces acá entrenamos todavía. Entonces, no lo pases. Entonces, cuando me entrevisté con él, nos pidió que los círculos de estudio le echáramos la mano con lo de las capacitaciones. Entonces, la idea es que aquí hay varios compañeros, compañeras que en el 2009 estuvieron conmigo en la campaña de Mario y que estuvimos dando las capacitaciones para los representantes. Entonces, la idea es sacar capacitadores de aquí para que a su vez, si tú eres de Tlalne o de Atizapán o de esa zona, pudieras capacitar a los representantes de casilla de por allá o de Azcapotzalco, por ejemplo. Entonces, o que me ayuden en Iztapalapa. Necesitamos muchos capacitadores, también como promotores del voto, pero quedamos de que nos íbamos a capacitar, ¿no? Quedé con Andrés Manuel y que ayudaríamos en ese detalle. Entonces, primero hay que capacitarnos por parte del IFE y después vamos a tomar capacitaciones ya de Morena, ¿no? De cómo defender el voto desde Morena. Otros anuncios, bueno, mañana hay baile del gobierno legítimo, los que quieran y las que quieran ir, ahorita me traen los boletos, ahí los traigo, es a las 8:30 de la noche en el Salón Ícaro, cuesta 100 pesos, es para la coordinación de Chihuahua de Berta Luján y del Estado de México de Marta Pérez Bejarano. Y luego, el sábado,
pudimos gestionar, vamos a estar en el patio central el sábado para que inviten a sus hijas, hijos, jóvenes y estudiantes. Morena, jóvenes y estudiantes, vamos a estar sesionando el sábado aquí a las 11 de la mañana en el patio central del Club de Periodistas. Es una reunión de organización, no es que alguien va a venir a una charla ni nada de esto, es para conocer, es para jóvenes y estudiantes, sí, el sábado a las 11 de la mañana. Entonces, para que inviten a los chavos, chavas que conozcan, estudiantes, este sábado a las 11 de la mañana es la primera reunión organizativa de Morena, jóvenes y estudiantes, que como sabrán quedó Luis Alcalde como representante de Morena, Morena Jóvenes y Estudiantes. Y luego de ahí, los de Morena Jóvenes y Estudiantes propusieron irnos a lo de los indignados, ahí en el Monumento a la Revolución. Yo no voy a ir, pero hay que ir. No les digo por qué, luego me regañan. No, no estoy de acuerdo, pero bueno. Después de aquí de la reunión que durará hasta la 1 de la tarde, de ahí nos vamos a ir al Monumento a la Revolución. Y Morena Jóvenes y Estudiantes trae una onda de la Lotería Nacional, Lotería Morena, entonces van a estar jugando ahí en el Monumento a la Revolución para que vayan. Ahorita que me traigan la compu les enseño qué es eso. Entonces, pero lo importante es que asistan el sábado a la 1 de la tarde, empieza a las 12 lo del Monumento a la Revolución. Entonces, de aquí nosotros sí nos vamos a ir, nosotros y nosotras sí nos vamos a ir al monumento, pues será como a la 1, y con Luis Alcalde y los chavos y chavas se está promoviendo que lleguemos al monumento, pero a jugar, ¿no? A jugar la lotería del movimiento se llama. Y luego el domingo tenemos un taller para las y los que quieran aprender a pintar sus bardas, ¿no? Como ya les pasamos aquí las fotos de cómo hemos estado pintando bardas en la ciudad, porque es Pintemos la Ciudad de Morena. Es una iniciativa, ¿no?, que salió de los círculos de estudio de Cuapa, de la CNDA Jusco Medio, de Magdalena Contreras, de Jaime Sabines. Entonces, yo sé que hace poco, por ahí me pasaron el chisme, que muy pocos se apuntaron para ir al taller. Entonces, vayan, aunque, o sea, la onda es que ustedes aprendan, y aunque no se vayan solos a pintar ahí la pared por su casa, sino que nos vayamos en grupo como lo hacemos todos los domingos. Entonces, este domingo, este taller, el único requisito es tener ganas de aprender y saber cómo dividir una barda, las dimensiones y cómo rotular una barda con alguna consigna de Morena y el logo y todo eso, ¿no? Entonces va a ser a las 9 de la mañana en la Casa del Movimiento Cuauhtémoc, que está en Doctor Navarro número 5, esquina Eje Central, a una cuadra del Metro Doctores, ¿no? A las 9 de la mañana. La única condición es que tengan ganas. Que si pueden lleven una brocha del tamaño que quieran, ahí tenemos, pero si pueden lleven una brocha. Eso es el domingo a las 9 de la mañana, ¿sale? Y el próximo martes 25, o sea, este martes en 8, martes 25 de octubre, se va a inaugurar un nuevo círculo, que ese sí va a ser permanente, todos los martes. Va a ser para los compañeros y compañeras que vienen de la GAN, como Rosa, ahí en la casa del Distrito 2, que está en Eje Central Lázaro Cárdenas, número 742, creo, a una cuadra del Metro Politécnico. Tienen una casa fabulosa ahí los compañeros distritales de Morena, y ahí se va a hacer un círculo de estudios. Entonces se va a inaugurar el martes 25 de octubre a las 6 de la tarde, y estamos invitando, o sea, se está haciendo una convocatoria amplia. Entonces ya quedó de ir Claudia Sheinbaum, ya quedó de ir Eduardo Cervantes, vamos a invitar a Francisco, el Fisgón, Paco Ignacio Taibo, estamos esperando que vaya Paco Ignacio. Tal parece que sí. De esa casa. Ya nos comentará Francisco, pero pues ya ven que hasta Marcelito, que ayer salió con Slim y con Perberto Rivera y con Calderón, pues es parte de estos impulsores, junto con Manlio Fabio Beltrones
el punto es saber, y nos lo explicará Francisco, qué es lo que hay detrás de todo esto. O sea, ¿qué representa en verdad un gobierno de coalición y por qué lo necesitaría México? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los personajes que lo están impulsando? Entonces, esperemos a que Francisco nos diluya esas dudas y si no, al final preguntamos. ¿Les parece bien? Bueno, pues ya saben que siempre me da mucho gusto estar con ustedes y el tema de verdad es importante y creo que tenemos que hacer conciencia porque resulta que cuando despertamos seguía ahí. No me refiero al dinosaurio que no se ha ido, me refiero a las alianzas. El gobierno de coalición es la cara oculta de las alianzas que siguen existiendo entre el PAN y la izquierda light que pretende apoderarse de la candidatura presidencial de la izquierda. El tema es muy interesante porque nos trae también a la memoria las experiencias históricas que hemos tenido sobre gobiernos de coalición. Porque hay que empezar por decir que los gobiernos de coalición no son ninguna novedad, ya los hemos tenido. La primera coalición, y lo hemos hablado algunas veces aquí en nuestro país, fue la que hizo Iturbide con los insurgentes. Iturbide lo que pretendía era utilizar la fuerza insurgente, la fuerza moral de los insurgentes, para hacer un gobierno al servicio de los poderes virreinales, mantener el statu quo. Las conspiraciones de la profesa aquí adelante tenían ese objetivo: utilizar la bandera de la independencia para que en realidad nada cambiara y que el movimiento de Hidalgo y Morelos, que era una revolución social, no era solamente la independencia de la Nueva España, era una revolución auténticamente social avanzada, se frenara y no llegaran además a México las leyes liberales que iban a transformar la estructura social virreinal. Esa es la primera experiencia de alianza. Y un dato fundamental es que si revisamos el acta de independencia de nuestro país, no aparece ahí una sola firma de un insurgente. Todos son comerciantes, terratenientes, la alta burocracia virreinal, los militares, obviamente el alto clero, pero no hay un solo insurgente. La experiencia entonces en nuestro país de las coaliciones es que siempre han sido para frenar el progreso y los movimientos populares, los avances en favor del pueblo. ¿Quién pone en práctica, quién inventa las coaliciones en nuestro país? Yo creo que a muchos se nos ha olvidado, pero los primeros gobiernos de coalición fueron los que hizo Antonio López de Santana. Antonio López de Santana gobernó durante todos sus periodos presidenciales hasta 1853-54, en que francamente ya se fue a la derecha y al autoritarismo. Siempre gobernó con gabinetes de coalición, es decir, liberales, moderados, liberales radicales y conservadores. Esa era la fórmula que tenía Santana para controlar el país, jugar con los partidos, pero sobre todo frenar el ímpetu popular, manipular los movimientos sociales populares. Fíjese, si no era un gobierno de coalición, como el que ahora nos pretenden recetar, si Santana logró sentar en la mesa de su gabinete, por un lado, ni más ni menos que a Lucas Alamán, y por otro, a Miguel Edo de Tejada, que no eran sino las cabezas del Partido Conservador y del Partido Liberal puro, porque Miguel Edo de Tejada era el líder del Partido Liberal puro. Bueno, ellos fueron parte del gabinete de Santana, y no solo eso, hay que recordar que Santana siempre tuvo como vicepresidente, o casi siempre, salvo alguna que otra ocasión, a Valentín Gómez Farías, el otro líder del Partido Liberal puro, el liberal radical, y gobernaba a ratos para los liberales, a ratos para los conservadores, se echaba para atrás, se iba a su hacienda. Esas son las experiencias de gobiernos de coalición en nuestro país. Bueno, pues el otro, se van a sorprender cuando recordemos juntos que el otro gran impulsor de gobiernos de coalición fue ni más ni menos que Maximiliano de Habsburgo. Cuando viene Maximiliano a México, que era un príncipe con mentalidad y formación liberal, y liberal avanzada además, porque en Europa en ese tiempo había una corriente liberal muy avanzada, él se niega a gobernar con los conservadores y se empieza a tratar de atraer a los liberales moderados para empezar, y llega al grado de proponerle a Benito Juárez ser parte de su gobierno. Obviamente Juárez ni siquiera le responde, pero sí muchos liberales moderados se suman al gabinete del imperio y forman parte de un gobierno de coalición
del que además se jactaba Maximiliano. Maximiliano recorrió el país en los primeros meses que llegó a México. Se empeñó en recorrer estado por estado para conocerlo, obviamente, pero además él acostumbraba mandarle a Carlota cartas de los lugares a donde iba y le contaba lo que iba haciendo, y él se jactaba. Él decía: mis golpes de estado. Bueno, sus golpes de estado eran destituir autoridades conservadoras y meter funcionarios liberales. Entonces ahí está el otro gobierno de coalición en nuestro país, y ustedes dirán qué experiencia positiva nos trajo ese gobierno. Pero no solamente el gobierno de Maximiliano y el gobierno de Santana son ejemplos de gobiernos de coalición. Porfirio Díaz logró afincar su dictadura mediante un gobierno de coalición. Cuando él llega al poder en 1867, por primera vez, él sabe ya que quiere retener el poder y constituir una dictadura, pero sabe también que no es fácil. Él está peleado con una facción del Partido Liberal, obviamente él es el caudillo que derrotó al Partido Conservador, obviamente también tiene la adversión del clero, y entonces se dedica muy hábilmente todo el interinato de Manuel González, que es el hombre que él pone como presidente interino para asegurarse que le devuelva el poder, mientras él hace el trabajo político. Bueno, pues lo interesante de esta etapa, de este interinato de Manuel González, es que Porfirio Díaz se dedica a construir la gran coalición, el gobierno de coalición que le permitirá los 30 años de dictadura. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues, para empezar, se casa con Carmen Romero Rubio, que era hija del ministro de Gobernación, Manuel Romero Rubio, de Sebastián Lerdo de Tejada, al que le había dado golpe de Estado Porfirio Díaz. Fíjense ustedes, de esa forma garantiza traerse al lerdismo. Y empieza a tender puentes con el juarismo, con los liberales puros. Ignacio Ramírez participa. Acuérdense ustedes que Porfirio Díaz fue el candidato, muertos Miguel Lerdo de Tejada y retirado de la política González Ortega, el líder del partido puro, el hombre del partido puro era Porfirio Díaz. Bueno, pues él empieza a tender los puentes con la Iglesia Católica, hace que regrese al país. Estaba exiliado Pelayo Antonio Labastida y Dávalos, el hombre que había apoyado los gobiernos conservadores y que había patrocinado la venida de Maximiliano. Bueno, hace que regrese y hace un pacto con él. Él habla de la política de conciliación, lo mismo que ahora propone. Hay que unirnos, hay que reconciliarnos, hay que estar todos bien. Decía por ahí el desplegado: necesitamos una vida política armoniosa. Yo no sé quién les ha dicho a ellos que la política es armonía, mucho menos la democracia. La democracia es confrontación, es lucha, es debate. Pero bueno, ellos quieren armonía, y eso es lo que quiere Porfirio Díaz, armonía. La Pax Porfiriana entonces se finca en esta coalición que él va conformando con Estados Unidos, con los grandes intereses capitalistas norteamericanos, con los inversores petroleros y mineros y ferrocarrileros, obviamente con el Partido Conservador. Y el segundo gabinete porfirista es una coalición en la que participan conservadores, liberales puros, liberales moderados, juaristas, lerdistas. Bueno, llega al extremo de traerse del exilio a Mariano Escobedo, que había sido el jefe, que había caudillado en la resistencia lerdista contra Porfirio Díaz. Lo atrae, lo seduce, lo vuelve a traer a las Fuerzas Armadas y lo convierte en vocero del partido porfirista, que será el que le propone a Díaz su reelección. A ese grado era la habilidad, hay que reconocer, de Porfirio Díaz, pero también la perversidad, de la que muchos de los firmantes no se quedan atrás. Bueno, pues esa es la otra experiencia de gobierno de coalición. ¿Y qué pasa con el devenir del tiempo? Bueno, pues que lo que plantea el PRI, después de que traiciona la revolución, es un gobierno de coalición, acuérdense ustedes, mediante los sectores, que se convirtieron en una burla por parte de los revolucionarios radicales, los revolucionarios que fueron disidentes de la construcción del partido de Estado, y que decían: bueno, es que no pueden caber en el partido revolucionario los pepenadores y los banqueros, los empresarios y los obreros, porque esa es demagogia pura. Bueno, esa gran coalición de fuerzas que además retardó, retrasó y traicionó a la Revolución Mexicana, al proyecto real revolucionario, la constituyó Plutarco Elías Calles para detener la marcha revolucionaria, y luego se rehace con mayor fuerza cuando toma el poder Manuel Ávila Camacho mediante un fraude electoral, se consolida con Miguel Alemán, que es quien cambia la estructura del Partido de la Revolución Mexicana por la del actual PRI. Él es el que le pone el nombre, él es el que hace el programa de acción, él es el que plantea esta unidad heterogénea de sectores contradictorios. Él es el que le quita a la declaración de principios del PRI el concepto de lucha de clases, que había sido determinante
en el gobierno cardenista y plantea esta coalición de intereses más que de fuerzas, porque las fuerzas se mediatizan mediante la labor de hombres como Fidel Velázquez y como los sindicatos de maestros manipulados por Sánchez Vite y posteriormente por el Bester Gordillo. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con todo este repaso muy rápido de nuestra historia? Que los gobiernos de coalición ya se han dado en este país y la experiencia es negativa absolutamente, porque en todos estos casos se hicieron para frenar los intereses del pueblo, para frenar un proyecto popular y sobre todo para mediatizar los movimientos sociales. Ese es el origen de los gobiernos de coalición. Y ahora nos los traen a la memoria de una manera oportunista, porque como ustedes saben, las alianzas sufrieron el rechazo unánime de la izquierda mexicana, y cuando en el Estado de México, gracias al impulso, al ímpetu del movimiento que encabeza Andrés Manuel, se frena la intentona de tener un candidato en coalición con el PAN, en ese momento la estrategia era avanzar en la alianza PAN izquierda moderada hasta la elección presidencial. Bueno, pues se nos olvida que ese momento es estratégicamente fundamental, porque obliga a que estas fuerzas entreguistas reculen, se moderen y busquen otra estrategia, otro camino. Y el camino es muy simple: no van a ceder en la alianza con el PAN, pero le van a poner otro nombre. Y entonces por ahí estaba guardada la experiencia histórica, ni quien se acordara. Estas experiencias de Maximiliano Santana, pues la verdad no son cosas que tengamos presente. Y ni siquiera nos acordábamos que el proyecto salinista en sí, en su raíz, tenía como planteamiento esta propuesta. Porque hay que recordar muchos eventos que, les repito, a veces se nos olvidan, que nos explican muchas cosas del presente. Y para empezar, acciones como las del Grupo San Ángel, que es muy parecido a este grupo, cuyo interés era, igual que este grupo, plantear un escenario catastrófico en las elecciones en las que no iba a haber mayoría para nadie. Por tanto, iba a haber un gobierno interino de coalición de fuerzas de oposición, iba a haber un presidente interino que iba a ser, curiosamente, Manuel Camacho Solís. Pero además, resulta que en la estrategia de fondo del salinismo siempre había la tentación de aparentar democracia. El discurso salinista, recordemos, era un discurso demagógico, retórico, marcado además por el trauma del 88, por el trauma de la derrota electoral y del fraude, que pretendía, igual que Calderón, tener la bandera popular, la bandera de la izquierda, y aparentar democracia. Entonces, de Salinas son estos esquemas de sociedad civil y los órganos autónomos, que en realidad son peleles del Estado, y ahí empieza a gestarse lo que en el libro famoso de Manuel Camacho, que habla de los nudos históricos, se plantea como la ampliación de la coalición gobernante. Ellos no hablan, los salinistas, de sustituir el sistema, porque en realidad no lo quieren. Saben que el sistema está dando de sí, que está tronando. En realidad el sistema no empieza a tronar ahora ni en el 2006, sino que tiene mucho tiempo de estar tronando, y lo que pasa es que ha habido pequeñas válvulas de escape o refrenos que pone el Estado para que el movimiento social se modere o se contenga. Pero en realidad lo que ellos plantean desde ese entonces es sustituir las hegemonías que existían por parte de la vieja clase política revolucionaria por los grupos que ellos estaban alentando y formando. Sustituye, por ejemplo, el liderazgo de Manuel Sánchez Vite por el del Bester Gordillo y la IDCESA, no cambiar la estructura gobernante, sino sustituirla con gente afín al proyecto salinista. Eso es lo que ellos llaman la ampliación de la coalición gobernante. ¿Y para qué necesitan esa ampliación? Bueno, para incluir a los sectores acomodaticios de la oposición, los sectores a modo, que se quieren prestar a aparentar democracia en México. Ese es el proyecto salinista del fondo. Acuérdense ustedes que en la campaña del 94, si algo persiguió como sombra a Colosio fue la amenaza de las concertaciones. ¿Y qué eran las concertaciones? Pues la gran alianza entre el PAN y el salinismo para aparentar democracia, cediendo pequeños terrenos que en realidad eran de políticos afines al proyecto de Carlos Salinas, y que iban a permitir aparentar una democracia conteniendo en realidad el movimiento social que encabezó en su momento Cuauhtémoc Cárdenas y que el propio traicionó y dejó abandonado a su suerte y que naufragó. Pero no solamente porque el salinismo lo contuvo
y hubo una acción deliberada estratégica para frenar el movimiento de la izquierda, que era el que había derrotado a Salinas, sino también debido a la tibieza de quienes tenían el liderazgo en el 88-89. Bueno, pues todo esto se fue consolidando en el gobierno salinista. Y si ustedes revisan, por curiosidad, los discursos de Colosio entre enero y febrero, marzo del 94, sus discursos todos son obsesivamente hablando de que él va a evitar la perversidad de un gran acuerdo en la cúpula para destruir una posibilidad de cambio democrático en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya estaban hablando ellos de que iba él a lo mejor a no ser candidato del PRI, de que iba a haber un presidente interino, de que ya había un arreglo con la oposición, y algo fundamental. La primera vez que se habla de una posibilidad de una alianza PRD-PAN es la que platicaron sentados a la mesa Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos, con la posibilidad de empujar a dos hombres que en ese momento se presentaban con la opción de la sociedad civil: Carlos Fuentes, otro nombre que hoy aparece como firmante, y Manuel Camacho. Eso pasó en el 94. Si ustedes recuerdan, además, todo ese periodo, marzo, el crimen de Colosio, las elecciones, la Convención Nacional Democrática de Marcos, que también abonó mucho a esta idea de que podía darse ese choque de trenes, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues abonaba también a la idea de un gran gobierno de coalición, que era la herencia que Salinas pretendía dejar, sustituyendo al PRI por un acuerdo político popular, en el que se iba a dar paso a un sistema abierto, que obviamente beneficiaba al salinismo, era la continuidad del proyecto salinista, pero que se les rompe por dos razones fundamentales. Se les quiebra por dos razones fundamentales. Porque el candidato que finalmente se impone, después de muerto Colosio, cuando fracasan los intentos, primero por hacer a un lado a Colosio, y luego, cuando se les descompone el escenario político con el crimen de Colosio, pues no queda nadie más que Zedillo. Y Zedillo no es un hombre de ese proyecto. Y lo más grave no es que no fuera un hombre de ese proyecto, es que lo sabía. Y entonces lo primero que hace es romper con Salinas. Se sale del control del salinismo. Acuérdense ustedes que incluso mete a la cárcel a Raúl. Es entonces cuando se habla de un gran juicio para castigar a los asesinos de Colosio, y bueno, hay que recordar los nombres que se ponen en la palestra, que Zedillo estaba a punto de meter a la cárcel. Esto obedecía a la lógica de que Zedillo no se sentía parte del proyecto salinista. Todavía hay ecos de esa ruptura. Entonces, bueno, ese es el primer factor que impide que el candidato que sustituya a Colosio sea el hombre que finalmente venía empujando todas estas ideas y que era el ideólogo del salinismo. Pero el otro factor que influye para que fracase lo que el Grupo San Ángel mueve, que es el discurso de ahora otra vez: no vamos a tener mayorías, va a haber 30-30-30, no va a haber gobernabilidad, no va a haber acuerdos, entonces va a haber un choque de trenes, necesitamos ponernos de acuerdo entre todos y hacer un gobierno de coalición. Pues lo que pasa es que el PRI gana de una forma apabullante, con un porcentaje que el propio Zedillo dice pues no es legítimo, él reconoce que son unas elecciones que no son legítimas, que no son limpias, pero finalmente gana. Y entonces el discurso de estos ideólogos intelectuales, políticos, etcétera, etcétera, se viene para abajo. Y el proyecto tiene que descansar un buen rato, y se queda ahí. Lo resucitan en el 99, pretendiendo formar un gobierno de coalición para oponérselo al candidato de Zedillo. O sea, porque ahí era otra vez el proyecto de Salinas. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad, revisen los periódicos del 95, 96, 97, cuando se apagan los ecos de las acusaciones del crimen de Colosio, las amenazas que hay de ruptura del salinismo con el zedillismo, el enfrentamiento que tiene Chaufet con Salinas, con el propio Camacho, y resulta que todos hablan de que regresa en ese entorno Carlos Salinas, y regresa, se dice claramente, regresa a empezar a empujar una gran coalición gobernante opositora. Ese era el papel de Salinas en aquellos años, y efectivamente se trabaja en esa coalición. Acuérdense ustedes, se sientan a la mesa Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández, el PT, Convergencia, en fin, se hace todo un esfuerzo de integración para oponérselo a la Bastida Ochoa, que era el candidato que empujaba Zedillo, y que finalmente seguía en el entorno de esta pugna con el salinismo. Lo que pasa es que también truena
teniendo ya un programa de acción, una plataforma electoral, todo truena porque Cuauhtémoc Cárdenas, pues finalmente, por alguna razón, no cede, ni tampoco Vicente Fox, y entonces, por causas ajenas a quienes empujaban el proyecto, finalmente fracasa este nuevo intento de coalición. Pero ahí está, sigue manteniéndose vivo. Y bueno, pues lo que ahora estamos viendo, les repito, es producto de el resultado de aquel fracaso enorme que tuvieron las alianzas en el Estado de México, el fracaso enorme que estamos viendo que están teniendo los estados, los desempeños de los gobernadores que dejan muchísimo que desear. Ya vimos que eso de la alianza, como solucionar los problemas, es una gran mentira. El descrédito de esos gobernadores es cada vez mayor. Entonces, bueno, la idea fue, obviamente, revestirlas de algo mucho más vendible. Y bueno, pues hablar de unidad nacional y de conciliación, el discurso de Calderón, por cierto, de que hay que romper las diferencias ideológicas, que hay que romper las confrontaciones de partidos, es un discurso que le viene muy bien a la clase gobernante y a los medios de comunicación que le sirven a ellos. Es el discurso también de Sicilia, es el discurso de los que se llaman indignados, que, retomando lo que dice Juanjo, pues es que indignados somos nosotros. El movimiento del 2006 es el real movimiento de los indignados de este país. ¿Para qué nos están inventando indignados si realmente la indignación no es nueva? Nos viene desde el fraude del 2006 y ahí está. Esta es una organización social real, verdadera y auténtica. Lo que pasa es que estos indignados, nosotros los indignados, no les convenimos en ese mundo feliz que han construido y necesitan construirse su propio esquema de indignados que vamos a saber que van a estar dispuestos a sentarse y a darle un beso a Calderón. Entonces, bueno, esa es la medida de los movimientos de oposición en este país, pero no de ahorita, esa es la estrategia del PRI. El PRI siempre ha apapachó a los movimientos sociales que se hincaban y que le besaban la mano. Y bueno, hubo oposición en el PRI, claro que había oposición, estaba el Partido Popular Socialista, estaba el PAN, que era un partido palero, que a la hora de las elecciones les hacían fraude y se conformaban con 2 o 3 curules y con negociazos y podían decir los priistas, tenemos democracia. Bueno, los panistas aprendieron muy bien y lo están haciendo exactamente igual. Por eso, hablar de gobierno de coalición como salvación nacional es la mayor farsa, la mayor traición al pueblo que se pueda cometer, porque lo que necesitamos es romper con esa coalición que ya existe de hecho. Porque ¿qué fue sino una coalición en la cúpula de Salinas, del Bester Gordillo, de la corriente de los gobernadores del Tucón Mentado, de los grandes empresarios, de los dueños de los monopolios, de los medios, los que armaron el fraude contra Andrés Manuel López Obrador? Esa coalición existe de hecho desde el 2006 y por cierto que en esa coalición también hubo participación de la izquierda light. Ahí también, porque se nos olvida que a lo largo de estos 6 años el fraude fue posible, sí, por el PAN, por el PRI, por los gobernadores priistas, por el Bester, por Salinas, etcétera, etcétera, pero también porque hubo complicidad de cierta parte de la izquierda. Y tan es así que tampoco se nos puede olvidar que las iniciativas de ley que el movimiento de Andrés Manuel ha estado empujando a lo largo de estos años se han encontrado siempre con el freno de la fracción de la izquierda light, que en el Congreso siempre vota con el PRI, con el PAN. Entonces, bueno, ¿a quién quieren sorprender con esa coalición? Lo que pasa es que el discurso es padre, pero si nos vamos a la historia los condena. Y si nos vamos a los hechos, lo que necesitamos es exactamente lo contrario de lo que ellos plantean. Por eso nos sorprende que quienes firman ahí, para empezar, son los 3 candidatos que van abajo en las encuestas. Por la izquierda, Marcelo Ebrard, por el PRI, Mario Fede Beltrones, y por el PAN, Santiago Krill. Entonces ya de entrada, si uno ve que los 3 candidatos que van abajo están firmando esto, pues allí debe haber algún chantaje, ¿no? Yo creo que lo que están buscando los 3 es posicionarse para tener algún tipo de posibilidad de negociar con quienes llevan la cabeza en las encuestas y que finalmente se tendrán que medir, aunque les pese, porque esa es la realidad política. Y bueno, lo que ellos quieren es romper ese esquema, porque para desgracia de ellos, y hablo de los 3, pero sobre todo de Marcelo Ebrard y de Mario Fabio, pues no han podido derrotar en las encuestas a Andrés Manuel, que fundamentalmente es al que ellos ven como un gran adversario.
¿Por qué? Porque ellos esperaban que para estas alturas Andrés Manuel López Obrador estuviera en la lona, hubiera desaparecido de las encuestas, que el movimiento se hubiera pudrido, porque para ellos lo único que daba para el movimiento era la pudrición, era desaparecer, matarlo de inanición. Así que había un gobierno del primer mundo en la Ciudad de México que iba a demostrar lo que era tener un gobierno real de izquierda. Y bueno, la verdad es que no ha pasado nada de eso, primero porque el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es real, pero además porque él no ha cejado ni un milímetro en la lucha que se impuso desde antes del 2006, pero lo más importante, que la gente, el pueblo, creemos en él, que es real el liderazgo. Por eso les decía yo, ahorita nos salen con indignados de última hora. Bueno, los indignados ahí estamos, aquí estamos, somos nosotros. Ese es el movimiento real de indignados de este país, que además es de desearse que en el 2012 tengamos la suficiente organización, por eso es fundamental el trabajo que están haciendo, para levantar la voz e impedir esta vez que la coalición que nos arrebató el poder en 2006 nos lo vuelva a arrebatar dentro de un año. Entonces, recapitulando, sin insistir mucho en que cuando uno ve los nombres de estos personajes, bueno, para empezar, lo primero, insisto, es que huele a chantaje. Lo segundo es que junto con esos nombres, bueno, pues hay otros muchos que nos hablan muy claramente de lo que ha pasado en este país desde hace 6 años, porque no es sorpresa que en este proyecto esté Cuauhtémoc Cárdenas, y tampoco es sorpresa que al rato le van a dar la medalla Belisario Domínguez, una medalla que fue creada para rendirle homenaje a un hombre cuyo mérito fue enfrentarse al gobernante en turno, diciéndole la verdad, al costo de su vida, y que hoy se le da a los hombres que se inclinan ante el poder, pero que así ha sido siempre, ¿eh? Si ustedes revisan la historia de las medallas de Belisario Domínguez, se les concedía a los hombres y a las mujeres que incluso en la oposición, ostentándose como de oposición, se inclinaban frente al poder. Bueno, pues no es raro entonces que Cuauhtémoc y Lazarito firmen ese desplegado, o tampoco es raro que Carlos Fuentes, que es un hombre que en política no da una, pero que sí es bastante oportunista, ahora resulta que promueva la candidatura light de la izquierda y el gobierno de coalición. Pero lo más grave es que si nosotros revisamos los nombres, detrás de ellos vemos un partido clarísimo, el partido salinista. Insisto, ese es el proyecto salinista. Lo que está haciendo Carlos Salinas es mover sus piezas para asegurarse que quien llegue, porque además ahí está la otra. Es muy padre el esquema que ellos se plantean. ¿Para quién? Para ellos. Porque dice, va a haber un jefe de Estado, un jefe de gobierno de otro partido. Entonces, bueno, el presidente, dice Marcelo, va a ser yo, el jefe de gobierno va a ser Mario Fabio, y el secretario de Gobernación será Cordero. Sí, pero los titiriteros dicen, no, pues es que el presidente puede ser Mario Fabio, Cordero, total, el que sea, da igual, es lo de menos. Finalmente, los que están manejando los hilos, lo que están haciendo es ponerle otra máscara, les repito, a su misma alianza con la que han estado gobernando este país. Y el nombre da lo mismo, es lo que no se pone a pensar Marcelo Ebrard, es lo que no piensa cuando se deja y se presta a este tipo de juego, que lo único que hace es seguir dividiendo y confundiendo a la izquierda. Porque si hay un movimiento divisionista de la izquierda, es ese, el del empecinamiento de ser candidato cuando no hay posibilidad ninguna de ser candidato. Y bueno, ahí está la declaración de Mario Fabio diciendo, no señores, no se confundan, no Marcelo, no te confundas, se lo dice Antier. Va a haber un gobierno de coalición con el PRI. Claro, es que el objetivo de esto es que los patrones que nos han mantenido bajo control sigan teniendo el control de este país. Entonces, ¿cuál es el camino? Tener en la palestra los mismos nombres que han estado manipulando la política, la economía, que nos están saqueando, que nos están engañando y con los que desgraciadamente están entrando en contubernio algunos personajes y grupos de la izquierda. Pues no, el único camino es el cambio real, una izquierda que ellos le llaman radical, que no es radical, es definida, eso es todo. No les gusta la izquierda definida, por eso ellos hablan de armonizar, de contemporizar, de conciliar, de negociar. Lean los adjetivos que manejan en el manifiesto. No hablan más que de eso, parece que hablan de un matrimonio más que del Estado. Y la verdad es que la política de Estado, sobre todo en un Estado democrático, tiene mucho más de confrontación, porque para eso es la división de poderes. Si todo fuera un color de rosa o una luna de miel, pues no habría división de poderes. Para eso son las confrontaciones en el Congreso. Yo les pregunto a los firmantes, ¿qué gobierno democrático, incluido el de Obama, que muchos admiran, tiene una relación de luna de miel con su Congreso? Ninguno. Porque esa es la democracia. Entonces, ¿por qué contradecir
La razón misma de un gobierno democrático, bueno, pues para garantizar un barniz más vendible a lo que han estado haciendo durante por lo menos 30, 40 años. Es lo más de lo mismo. Cambio es lo que necesitamos, cambio profundo, cambio radical, entendido radical de raíz, que cambie las estructuras, que cambie las leyes, que nos lleve a un nuevo pacto social, no pacto de partidos, que es muy diferente, que incluya a la sociedad, que involucre al ciudadano, lo que plantea Andrés Manuel en el proyecto alternativo. Democracia participativa. No para que ellos se repartan puestos y para tener un gobierno en el que ellos estén muy felices abrazados y se tomen la foto, sino para que el gobierno tenga injerencia en las decisiones a través de ¿qué? De la consulta, del plebiscito y de un arma fundamental, la revocación del mandato, que le tienen temor, tienen pánico, le tienen pavor. Sí, así es. Entonces, bueno, ese es el camino de México. Cambiar el modelo económico, cambiar la estructura política que sigue siendo la misma, hacer realmente autónomas las instituciones que nos heredó el salinismo, un IFE que realmente sea representativo no de los partidos. Es una vergüenza ver hoy a la izquierda light negociando con el PAN para tener una cuota y manejar ellos el IFE a su gusto y a su antojo, ya sabemos para qué, cuando lo que tendría que hacer la izquierda es defender un IFE realmente ciudadano en que los partidos no tuvieran nada que ver. Pero resulta que en este país no tenemos una izquierda que realmente sea consistente con el movimiento social, que se identifique con un hombre de izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador. La izquierda, vamos a llamarla la izquierda formal, es una vergüenza en las actuales condiciones que vive nuestro país. Y es una vergüenza porque no abandera las causas populares, porque abandera los intereses de un grupo minoritario, un grupo que se ha apoderado de las siglas de los partidos, que además hoy nos tiene como rehenes el movimiento, y por eso es fundamental acciones como las de que el movimiento sea el dueño, el controlador y el guía de la estructura electoral. Porque recuerden ustedes qué pasó en el Estado de México, y se acuerdan que lo platicamos aquí. O sea, si nosotros le damos el manejo de la estructura electoral a esa izquierda, pues le vamos a entregar el triunfo de nuestro candidato. Y ya pasó, ustedes lo vivieron. En el Estado de México, la estructura electoral no la manejó Morena. Y ya vieron el resultado. Ni siquiera teníamos los elementos para hacer una buena impugnación. A ese grado se mueven estos personajes, que además hay que decirlo, ni siquiera son originales. Siguen siendo del mismo establo de la izquierda entreguista que teníamos y que nos viene desde los tiempos de Calles y de Cárdenas. Bueno, pues para romper eso, y concluyo así, es necesario que quienes participamos en el movimiento que encabeza Andrés Manuel hagamos hoy más que nunca un trabajo redoblado para concientizar y para que la gente entienda cada vez más que no tenemos más camino que el cambio auténtico, y ese cambio auténtico es el que encabeza Andrés Manuel. Que lo que nos plantean como una novedad del gobierno de coalición es la mayor farsa y la mayor traición, porque no nos plantea un cambio, sino que nos plantea mantener las cosas como están. Si acaso que les vaya mejor a unos cuantos políticos y que haya un mejor reparto entre ellos para que se sientan más a gusto, pero no más allá de eso. Y este país lo que va a pasar, sí va a pasar, es que nos vamos a seguir descomponiendo, porque ese esquema de algo que se olvida es que, y ustedes lo saben muy bien, si algo que ocupa el último lugar en las prioridades de atención de la ciudadanía es la reforma política. Si revisamos las propias encuestas de ellos, las de Gabinete de Comunicación Estratégica, las del Universal, en todas las encuestas nos dicen que la preocupación fundamental de los ciudadanos es el empleo, la seguridad, la vivienda. Y en el último lugar de prioridad está la reforma del Estado, la reforma política, porque ni sabemos de qué nos beneficia la reforma del Estado. ¿Para qué queremos la reforma política? Para eso que nos están planteando, para tener un jefe de gobierno, un jefe de Estado. ¿Ustedes creen que a una señora que va al mercado a ver si le alcanzan unos cuantos pesos le preocupa que haya un jefe de Estado de un partido y un jefe de gobierno de otro? Esos son los temas de ellos, de los políticos. Los temas reales, los de la sociedad, son los del movimiento de Andrés Manuel, que son los que tenemos que poner en la palestra, que nos dejen de engañar. El tema ahorita es cambiar la política de seguridad nacional, que nos está llevando al límite de la violencia. El tema ahora es que necesitamos reactivar este país, que no tiene empleos ni un modelo económico que realmente le ofrece expectativas de desarrollo y de progreso a los jóvenes. Esos son los temas. Que no nos vengan ahora con que el tema fundamental es hacer un gobierno de coalición, porque es una gran farsa. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y tenemos que decirle a la gente que no nos dejemos engañar. Que además la historia, que para eso está la historia,
nos enseña que esos gobiernos de coalición lo único para lo que han servido es para descomponer más al país y para seguir engañando al pueblo. Entonces yo sí quiero insistir mucho que estos 2 meses van a ser fundamentales. Primero, para demostrar algo que afortunadamente cada vez parece más inevitable, y es la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador, que por más que quieran no lo pueden derrubar en las encuestas, ni en las de ellos, ni en las de ellos. Eso ya es canijo, porque ya escuchen ustedes a los de Televisa, ya teniendo que reconocer que pues, de plano Andrés Manuel no se calle, que Marcelo, por más que le hacen, no sube. Vaya que le están metiendo lana a él y a Mario Delgado. Digo, a mí me parece vergonzoso que hoy una estrategia para obtener votos sea publicitar mi agenda de trabajo como si el trabajo de un secretario de Estado, de un funcionario público, de un gobernante fuera merecedor de la atención especial solo porque está cumpliendo con su obligación. Pero así se posicionan los candidatos. Así de triste y de pobre es el papel de estos políticos. Y bueno, si me he permitido hablar hoy con mucha mayor libertad y de nombres incluso, cosa que siempre he cuidado porque bueno, pues el día es un espacio de conciliaciones, porque yo no concibo que el día esté representado hoy en ese desplegado. Entonces, si hay una facción del día que está por el gobierno de coalición, pues humildemente yo estoy en contra de esa postura. Y en el ámbito en el que yo pueda voy a estar combatiéndola. Y voy a estar diciendo que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque el día tendría que ser el espacio en el que cupieran todas las opiniones, pero no tomando partido. Y si tomamos partido, bueno, pues entonces yo tomo partido por el movimiento Andrés Manuel, yo tomo partido por llevar a la justicia. Muy bien, ¿verdad? Sí nos quedó claro qué onda con los gobiernos de coalición, porque lo importante es, ante esta explicación, y yo vi que qué bueno que hoy estuvimos tomando notas varios y varias, lo importante es que no nos dejemos engañar y que no dejemos que engañen a las demás personas y que piensen que esta es una muy buena solución para los problemas nacionales, como bien dice Francisco, cuando lo que nos interesa es resolver temas como la educación, el empleo, la violencia, etcétera. Resulta que los temas principales que hoy en día se están mencionando son temas como la reforma política, que por cierto ayer fue, a ver si ahorita nos cuenta algo Francisco sobre la reforma política, que aunque es un tema que a la mayoría de la población no le interesa, por ejemplo en los medios sí tienen una repercusión. Y por ejemplo en algunos periódicos, en algunos medios incluso alternativos de comunicación, este tema de la reforma política es un tema importante. ¿Por qué? Si a fin de cuentas no resuelve nada. A fin de cuentas ayer se aprobó que no va la revocación de mandato, que el PRI dijo no va la revocación de mandato, no hay manera. Eso sí, la reelección sí, siempre y cuando haya una consulta según su candado, etcétera. A ver si ahorita Francisco nos habla un poquito más de la reforma política. Entonces, pues lo importante es eso, que nos quede claro qué onda con lo de los gobiernos de coalición, y me gustaría que entráramos a ese tema de la reforma política, que insisto, ayer fue un tema fundamental en la Cámara de Diputados, al igual que otros temas que pasan desapercibidos, como por ejemplo, por mencionarles uno, en la Comisión de Hacienda se aprobó el aumento a gasolinas. ¿Quiénes creen que lo aprobaron? Todos los diputados de la comisión y diputadas de la Comisión de Hacienda. Todos y todas, es decir, hay 25 diputados, diputadas de esa comisión, todos, bueno, excepto María de Constanzo, aprobaron el aumento a gasolinas para 2012. Y eso no sale hoy en los medios, ¿no? Y esto es lo que se va a aprobar en el paquete económico. Son temas que, como decimos, y el tema de la educación, del recorte y del presupuesto, de los miles o millones de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Y entonces lo más importante son temas como si reelegimos a los diputados y a las diputadas, sobre si un gobierno de coalición teniendo un jefe de Estado es más importante. Entonces, quiero que, a ver si Francisco nos explica qué pasó el día de ayer con lo de la reforma política. Bueno, yo no quisiera mucho, porque de verdad yo lo que quiero es que cambiemos la agenda del discurso. Porque, digo, finalmente la reforma política es un tema que viene manejando Mario Fabio Beltrones desde hace mucho tiempo.
es su agenda personal, es parte del proyecto de coalición salinista, pero finalmente es un proyecto de reforma del Estado, coja. Miren, les voy a contar algo, una discusión, porque quiero decirles que todo este camino de la coalición, yo asumí una postura muy clara desde el principio y platiqué mucho con Porfirio Muñoz Ledo, porque Porfirio lo atrajeron y Porfirio estuvo hasta en eventos. Yo le decía, bueno, ¿cómo es posible que usted, que ha hablado de los camachuchos, pues sea un camachucho? ¿Por qué? Porque ha empujado hace mucho tiempo un proyecto de reforma del Estado, un proyecto de reforma del Estado, además que hay que decir, muy diferente al proyecto de izquierda, de reforma del Estado con una visión muy diferente, que implica una democracia participativa, que es lo que quieren frenar, que implica los controles por parte de la ciudadanía, devolverle el poder a la ciudadanía, con la reforma política que plantea Mario Fabio, a la que se han adherido la izquierda light, obviamente el PAN y Calderón, y que lo único que busca es un mejor reparto de las posiciones existentes. Por eso no entra la revocación del mandato, porque con revocación del mandato Calderón ahorita estaría en su casa, si es que los narcos lo dejaran, pero por lo menos estaría en su casa. Y obviamente eso no les conviene. Entonces, la reforma del Estado que está ahorita en discusión es la que las cúpulas de los tres partidos principales se pusieron de acuerdo a empujar y que no implica más que reparto de posiciones y una mayor distribución de recursos, mejor distribución de recursos entre ellos y de candidaturas y de posiciones políticas. No hay más que eso. Pero la reforma del Estado real, la reforma del Estado que necesitaría este país, para empezar tendría que ser producto de un arreglo constitucional nuevo, que es el planteamiento de fondo. Y un arreglo constitucional nuevo implicaría un nuevo constituyente y una nueva estructura institucional que cambiara no solo las leyes, sino las instituciones del Estado. Una nueva estructura para el IFE, una nueva estructura gobernante, pero que fuera producto no del acuerdo, como está pasando, de un grupo de notables que decide que así hay que gobernar al país, sino por eso les decía hace un momento, de un pacto social. La diferencia entre la reforma del Estado y la reforma política que empuja las fuerzas progresistas es eso. La base de la reforma del Estado es un pacto social. Un pacto social, ¿a qué me refiero? Bueno, un pacto social como el que se hizo en México, de una manera obviamente simbólica, pero que fue francamente abierta con la Revolución Mexicana. Ese es un pacto social. Un pacto social que condujo a un constituyente del cual estuvieron representadas la mayoría, no todas, pero la mayoría sí, de las fuerzas revolucionarias, y que produjeron una constitución totalmente diferente a la que venía gobernando. Ese pacto social que dio pie a la Revolución Mexicana se fue rompiendo con los años, quedó totalmente destruido cuando Cárdenas entregó el poder a la derecha. Obviamente el PRI no representa ese pacto social y hoy lo que tenemos que hacer es rehacerlo. La estabilidad real, la paz de este país no va a venir producto de mayor militarismo ni de un acuerdo gobernante en el que se repartan el poder los partidos políticos. Va a venir, la estabilidad real va a venir de la democracia real. Lo que dice este país es democracia real. El problema no es que un gobierno sea producto de un voto mayoritario mayor o menor. Eso es una mentira y una falacia. La reforma del Estado, la reforma política que nos plantean, más específicamente, porque ni siquiera llega a reforma del Estado, es lo importante. La reforma política que nos plantean incluso habla de que no puede haber gobiernos débiles porque mayoritariamente no tienen determinado porcentaje de votos. Lo que se les olvida a estos señores es que un gobierno tiene autoridad moral no por tener un 0.5% de votos de diferencia o un 55% de votos de diferencia, sino porque es resultado de unas elecciones legítimas y limpias. Y este país es lo que necesita: democracia real. Si Calderón no ha podido del todo gobernar como él hubiera querido, porque vaya que nos hubiera hecho muchas más cosas si no hubiera existido el movimiento popular, ha sido porque no tiene autoridad moral. Si él se hubiera sometido a lo que pedíamos los indignados del 2006, al voto por voto, si hubiera ganado, tendría autoridad moral, que no ganó, lo sabemos. Pero pongamos en ese supuesto, no importara que fuera por un 0.3%. Esa es la gran mentira, la gran falacia de la reforma política que nos plantea, que incluso hablan ya de una segunda vuelta. Eso no tiene importancia en una democracia. Y revisen ustedes el ejemplo de países democráticos. El porcentaje es lo de menos. Es la autoridad moral de unas elecciones limpias, transparentes y creíbles. Ese es nuestro pie del que cojeamos en México, no ahorita, de siempre. En México no ha sido posible un acuerdo nacional por la imposibilidad de los gobiernos de tener legitimidad. Y eso inicia desde Iturbide.
Desde ahí vienen los fraudes electorales y la manipulación de los gobiernos. Vaya, y lo hemos hablado aquí, ni Juárez ni Madero se escaparon de acusaciones de fraude electoral. Entonces, ¿qué necesitamos para que un gobierno funcione? Autoridad moral, democracia real. Esa es la reforma del Estado que plantea la izquierda, y es la reforma política que ellos plantean, la gran diferencia en la que nosotros no podemos caer como trampa. Y yo quisiera tomar otro tema, si me permites, Juanjo. ¿Por qué? Porque creo que es importante, porque creo que tenemos que estar en eso. Nos critican mucho, critican a Andrés Manuel porque decimos que la encuesta de la que debe surgir el candidato de la izquierda tiene que ser una encuesta bien hecha, y además escogiendo bien quiénes van a ser los encuestados. Y dice Marcelo Ebrard, no, tienen que ser los priistas también y los panistas, porque yo le apuesto al voto de los independientes. Los independientes, los sin partido. Para empezar, los sin partido otra vez somos nosotros. Morena es el ejemplo más claro de ciudadanos sin partido. Pero obviamente no les interesa el voto de Morena, el voto de estos ciudadanos independientes. Les interesa el voto de los papristas. Y con esa cantaleta de que hay que ser abiertos, de que se trata de consultar a toda la ciudadanía, nos pretenden meter en una gran trampa, en la que finalmente quienes orienten el voto sean los panistas y los priistas. Bueno, pues es muy importante hacer conciencia sobre que realmente necesitamos una encuesta, ya que Andrés Manuel López Obrador ha aceptado someterse a una encuesta real, cuidada y acotada. Y por si no tienen idea de los límites de una apertura, ya que les gusta tanto hablar del primer mundo, yo quisiera traer a la memoria lo que acaba de pasar la semana pasada en Francia. El Partido Socialista francés estaba en una crisis tremenda, porque además casualmente, fíjense, su presidenta había llegado al cargo de presidenta mediante acusaciones de fraude. Entonces también había enfrentado un proceso interno muy dudoso de confrontación, era mal vista, y entonces acusaciones de corrupción y fraude se centraban en la dirigencia del Partido Socialista. Pero no solo eso, si ustedes recuerdan, Strauss-Kahn era el hombre que se posicionaba como la fuerza para ser el candidato de la izquierda, y pasa este evento en el que muy posiblemente no haya habido algo de mano negra. Bueno, el caso es que la izquierda francesa se enfrentó al reto de qué hacer con un presidente que parecía imbatible, Sarkozy, de la derecha, que parecía que tenía ya las elecciones hechas a modo. Y en la izquierda francesa platicaron mucho para buscar una solución. Y le apostaron ellos a un proceso de elección abierta. Híjole, pues van a decir los de la izquierda, ahí está, la izquierda abierta, tiene que ser abierta, sí, pero lo que casi nadie se ha puesto a considerar es que esa apertura tenía un acotamiento, y era que los ciudadanos, sí, todos los ciudadanos que estaban inscritos en el padrón podían ir a votar, pero cuando votaban tenían que hacer dos cosas: una, entregar €1 de donativo al Partido Socialista, y dos, firmar un documento de adhesión a los principios de la izquierda. Entonces, ¿dónde está la apertura y dónde está la cerrazón? Porque ahí está la clave también de que hoy la izquierda francesa se ha fortalecido. Hoy incluso ya el Partido Conservador, el partido de Sarkozy, ya está pensando en un esquema también parecido, y ya la candidatura de Sarkozy ya se está tambaleando. Pero como un dato todavía más importante, las encuestas de Francia daban como casi absoluto ganador, obviamente pensando en una segunda vuelta, pero con un porcentaje elevadísimo, mayor del 46%, al candidato ganador que resultó, y ponían a los demás en posiciones muy lejanas. Lo que pasa es que finalmente los resultados dieron que estuvo muy cerca el primero y el segundo lugar, lo que incluso pone en duda quién puede ser el candidato de la izquierda francesa. Y ahora resulta que el tercero, que además por cierto fue el que hizo todo el operativo de esas elecciones, quedó en una posición tan ventajosa que se va a convertir en fiel de la balanza. Fíjense ustedes cómo las encuestas se equivocan uno y dos, no pueden ser un factor determinante para una toma de decisiones de ese tipo. Y por último, un dato, nada más para que lo registremos, y es que en ningún país democrático se utilizan las encuestas para elegir candidatos, en ninguno. Es un invento mexicano. ¿Y saben quién lo inventó?
los de Tucón para elegir al candidato presidencial que le iban a oponer a madrazo y que resultó ser Arturo Montiel. De ahí surgió ese primer intento de elegir un candidato presidencial con encuestas. Ustedes dirán si ese es un método serio, científicamente, incluso socialmente comprobable, con fuerza en otros países, que nos dé la posibilidad de saber que es por ahí por donde vamos. Pero bueno, les insisto, ahí está el camino, y por eso es fundamental que hablemos de esto y que hagamos conciencia para que el candidato de la izquierda no quede duda que va a ser Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues más claro ni el agua, ¿no? Y creo que tiene toda la razón Francisco en cuanto a no perder de vista cuáles son los temas en los cuales pues no hay que perdernos, ¿no? En los cuales no hay que estar vagamente ahí discutiendo, porque tenemos muchas tareas por delante, mucho trabajo que hacer como para estar pensando en temas que a fin de cuentas en nuestro movimiento no tienen cabida, pues, como lo de la reforma política, insisto, una reforma política, como bien dice Francisco, coja, que desde su origen, sabemos que ahí tiene su origen de Manlio, ¿no? A mí me tocó platicar con 2 o 3 compañeras de la Ibero, que habían estado en esas negociaciones con Manlio Fabio para que ellos, los ciudadanos, ciudadanas, la impulsaran. Y por eso es que hoy en día hay unos ahí disque pseudoactivistas o activistas fashion en todas las redes sociales impulsando este tipo de cosas, porque han sido, y ellos se dicen ciudadanos de verdad, pero si revisamos nombre por nombre, digo, sé que uno es profesor del ITAM, el otro fue exdiputado, el otro trabajó con Josefina Vázquez Mota, otro trabajó con Manlio Fabio. Entonces ciudadanos, bueno, sí lo son, digo, los políticos también lo son, pues, pero que no nos engañen con esa cuestión de que ellos son ciudadanos y nosotros no. Entonces, con lo que decía Francisco de los indignados, pues sí, los primeros indignados e indignadas somos los que hemos estado aquí desde hace mucho tiempo trabajando, muchos aquí mucho tiempo más, indignados e indignadas desde hace mucho tiempo. Entonces, pensar en los temas que sí son fundamentales. Ahorita les voy a dar el micrófono. Y bueno, quiero comentarles que la siguiente semana vamos a seguir hablando sobre Morena, sobre cuáles son las tareas, ¿no? Porque por ahí luego algunas me preguntaban que cuál era qué ganaba Morena con ser asociación civil, ¿no? Yo esa no me la sé, entonces va a venir dentro de 8 días Jesús Ramírez para decirnos exactamente cuál es la importancia de que hoy Morena sea una asociación civil, ¿no? Yo quería comentarles, por ejemplo, de lo que platicábamos al principio, de esta alianza, pero de las fuerzas progresistas, como bien dice Francisco. Es decir, que Morena propone construir una alianza que incluya a todas las fuerzas progresistas del país. Junto con el PT, Convergencia y el PRD, propondrán en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas como candidatos a diputados y senadores, a dirigentes políticos sociales y a ciudadanos independientes. Así como cubrir la totalidad de las casillas para vigilar y defender el voto. Como dijo, es una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006. La elección del 2006 dejó una lección sobre la importancia de la defensa del voto, que en los 5 años que han pasado tampoco se ha reflejado que la hayamos aprendido, ¿no? Con lo que pasó en el Estado de México, con lo que ha pasado en otros estados, pues no hay nada de qué van a gloriarse respecto a haber defendido oportunamente el voto. En el 2012 se está proponiendo, Arsenia, que el movimiento se haga cargo de la estructura electoral. El movimiento tiene que ser el primer defensor de su voto. Entonces, esa es una de las tareas fundamentales de aquí al 2012, ¿sabes? Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas. Ya al fin me trajeron mi mochila. Les digo que la perdí en Iztapalapa, pero ya un amigo me la trajo. Entonces, vamos a pasar a las preguntas que quiero decirles que
que tengan que ver con este tema que acaba de tocar Francisco, ¿no? Con lo de los gobiernos de coalición. Si a alguien no le queda claro qué onda con esto de los gobiernos de coalición, pues venga, aquí para eso hoy nos acompaña Francisco para resolvernos estas dudas. Vamos a hacer unas 4 o 5 preguntas y posteriormente vamos a pasar a la presentación de este video, que sí, es de verdad que sí tengo interés en que lo vean, ¿no? Porque, ya verán, está muy bien hecho y es interesante. Entonces, Rosalía quería, la compañera, ¿quién más quería participar? 3, 4, 5. Entonces, les voy a pasar el micrófono. Bueno, buenas noches. Primero son unos anuncios y le voy a hacer una pregunta al maestro. Hoy transmitieron unas notas desde España, en el programa de Jacobo Zabludowski, y se va a repetir hasta las 5 de la mañana y hablan de Andrés Manuel. Se me hizo muy raro porque es la corresponsal, Patricia Alvarado, y se me hace muy interesante que nosotros lo escuchemos porque casi no le dan espacio. Es 6:90 de AM, se va a repetir hasta las 5 de la mañana, muy probablemente a las 10 o que lleguemos a casa, pues ya lo podemos escuchar. Por otro lado, también quisiera decirles que no dejemos de lado a Paco Ignacio Taibo II, porque se anunció que se iba a hacer la Feria del Libro Alternativa del miércoles al sábado, y él sabe que Paco Ignacio Taibo es López Obradorista, y Marcelo Ebrard lo boicoteó. Discúlpenme que hay personas que pues a lo mejor no se han informado. Hay una feria de libro alternativa en la Alameda y la feria del Zócalo. Entonces, yo sé que algunas gentes sí lo saben, pero hay unas personas que no. Anunciaron que se había suspendido de tajo. Entonces, va a empezar este sábado y terminará el sábado. Va a empezar el sábado y termina el miércoles. Sábado y termina el miércoles, o sea, se volteó. Todo lo que gastaron en publicidad, mercadotecnia, es dinero que ellos tuvieron, se tuvo que pagar. Los conferencistas ya estaban listos para dar las conferencias y le dicen que siempre no, pero gracias a las redes sociales, a los twitters y todo esto, empezaron a presionar a Marcelo Ebrard. Ahí está la importancia que tiene, dijo el maestro, la organización, nuestras organizaciones le reclamaron el porqué. Entonces, ¿por qué iban a quitarse esa feria alternativa? Entonces, no lo dejemos solo porque es una feria muy bonita, es a partir del sábado al miércoles. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, en la Alameda, juntito a donde está José Martí. También los quiero invitar porque yo aparezco en un programa de Radio AMLO, www.radioamlo.org, en Pipo Radio al Cuadrado, aparezco hablando de la Ciudad de México, es de 7 a 9 los miércoles. Los invito a que me escuchen con otras compañeras. Y bueno, ya la última, para ya no cansarnos, maestro, ¿nos pudiera decir alguna bibliografía que nos hable de la historia, precisamente de esta historia que nos dijo usted sobre Santa Anna, porque bueno, es muy importante desde mi perspectiva saber más en torno a esto de la historia? Ojalá que nos pudiera dar una bibliografía para ahorita, aprovechando que está en la Feria del Libro, a lo mejor encontramos bastantes cosas sobre la historia de esto de las coaliciones. Gracias. Yo soy muy cauteloso cuando hablo de bibliografía, porque yo creo que, dado la deformación que existe de la interpretación de la historia, lo mejor hay que ir a las fuentes originales. Y en todo caso, yo les sugeriría que lean México a través de los siglos. Es quizás la obra más imparcial, además fue hecha por un equipo de liberales, por Vicente Rivas Palacio, encabezados, y ya de libros actuales pues no me atrevería a recomendar, la verdad. Quizás la historia de México del Colegio de México, quizás, pero yo sí prefiero, en todo caso cuando me preguntan esto, insistir en que hay que ir a las fuentes originales, es decir, a las memorias, a los libros de los testigos que vivieron, porque eso nos permite un ejercicio que es muy necesario en nuestro país, y es armar el rompecabezas de la historia real que no reflejan los historiadores que tenemos hoy, que son los que además están de moda, ¿no? Sí, las memorias del general Miguel Enríquez Guzmán, hay un comentario, una serie de descripciones de lo que estamos platicando en relación con las alianzas que estuvieron
memorias de Enríquez Guzmán las escribí con ese objetivo, con el objetivo de que la experiencia de Enríquez Guzmán nos sirviera para evitar que nos volviera a pasar. Lo que le pasó a Enríquez Guzmán después de que le hacen fraude electoral, él decide organizar un movimiento de resistencia civil pacífica. Él decide no irse a la revolución. Eso le atrae que muchos de los miembros militares del partido enriquista se retiraran, pero también le trae un gran problema, y es que el gobierno lo que hace, primero, un intento de alianza. Ahí Lázaro Cárdenas influye para que el partido derrotado mediante fraude, que era el partido enriquista, hiciera alianza con el partido que hizo el fraude, que era el PRI. Igual que ahora, el año pasado, lo intentaron hacer de la misma fórmula. Lo que pasa es que Enríquez Guzmán, cuando acepta, no sé qué hice, bueno, cuando acepta a instancias de Cárdenas ir a platicar con Ruiz Cortines, le plantea las condiciones de la que podía hacer esa alianza. Y obviamente la primera condición era meter a juicio a los corruptos, etcétera, etcétera. Una serie que obviamente también Ruiz Cortines no acepta. Y como era solamente una alianza de mentiras, como las que pretenden hacer ahora para aparentar democracia, Enrique se niega, y la respuesta del gobierno es una gran represión, le quitan el registro al partido enriquista, y entonces surgen los partidos de mentiras, que son los que los siguientes 50 años van a permitirle aparentar democracia. Entonces yo sí insisto mucho en que lo que le pasó al enriquismo era una gran lección, y digo era, porque ya superamos, afortunadamente, lo que hubieran querido muchos en la derecha y en la propia izquierda light que nos pasara. ¿Y qué fue? Que Andrés Manuel López Obrador mantuvo vivo el movimiento, no permitió que menguara la fuerza social, y está presente hoy a tal grado que él pone la agenda política. Enríquez no pudo con eso. Enríquez fue hecho a un lado. De tener 3 millones de afiliados, desapareció de la escena política, lo desaparecieron, los medios de comunicación entonces lo desaparecieron, y él mantuvo una actitud, pues yo diría que de mucha mayor condescendencia, ¿no? Entonces ya lo rebasamos, creo que ya rebasamos, nos falta todavía mucho, pero creo que rebasamos el gran peligro. ¿Quién más? Bueno, yo le quisiera preguntar si nosotros los de Morena podemos votar en las elecciones internas que va a tener el PRD, y pues ahora sí que quién serían los de Morena los candidatos. Miren, sé poco porque francamente no me he metido en ese tema, pero lo que sí puedo decir es que solamente son miembros del PRD, es un arreglo de las corrientes. Va a ser interesante porque la rebatinga está tan gruesa que ayer está la voracidad del grupo marcelista, que ahora ya Chuchos y Bejarano se están uniéndose. Entonces va a estar interesante, creo que va a haber un equilibrio de fuerzas, pero nosotros los ciudadanos y los de Morena no tenemos ahí. Bueno, es que está pasando esto que, como ya lo dije una vez, cuando el PRD tomó el poder, muchos periodistas oportunistas metieron de perredistas, y ahora esos mismos oportunistas perredistas se están metiendo de morenistas. Entonces, si nosotros de Morena nos quedamos al margen, les dejamos todo a ellos. No, pero una cosa es el PRD y su proceso interno, y otra cosa es Morena. Por ello, yo creo que tenemos muy claro que hay que participar, hay que tener prioridades en el movimiento. La prioridad ahorita es fortalecerlo, es armar la estructura electoral, armar la estructura de defensa del voto. Eso es lo prioritario, y hacer conciencia entre más ciudadanos, no nada más entre nosotros. O sea, yo sí insisto mucho, nosotros yo creo que somos privilegiados, porque podemos escucharnos y aprender entre nosotros, pero la gente que está afuera, la que ve Televisa, la que lee los periódicos, a esa gente aquí nosotros, es nuestra labor, nuestro trabajo, eso es ser realmente un militante de Morena. Bueno, pero pienso yo que en el PRD, por decir, no todo está podrido, y algunos están con Andrés Manuel López Obrador, y por lo consiguiente están con Morena, y si ellos están participando y los dejamos solos, sin votar por ellos, ¿qué onda? A ver, en eso ha sido muy claro Andrés Manuel en cuanto a no involucrarnos en esos temas
de un partido que el mismo Andrés Manuel sabe que sus estructuras están rebasadas, están podridas y corrompidas. Él mismo nos ha pedido, y así lo ha hecho notar en cualquier lugar, que nos dediquemos exclusivamente a Morena. Si en dado momento ahorita el PRD está jugando con lo de, porque por ahí también otro compañero me preguntaba sobre eso de las planillas y que qué onda con esto. Pues sí, son planillas de los del PRD, por ejemplo, Víctor Hugo Lobo ahí en el Lagan, que llegó gracias a Andrés Manuel, pero que hoy en día es parte de... Pero ese ya sabemos que... Por eso, entonces, a ver, por eso, Reinaldo, nosotros no debemos de involucrarnos en nada de lo que tenga que ver con elecciones internas del PRD. Nosotros estamos más allá de eso, que ellos sigan haciendo sus porquerías, que sigan acabándose a su partido y listo. O sea, nosotros debemos de concentrar nuestras fuerzas, nuestro trabajo en la construcción de un movimiento que va mucho más allá del PRD, del PT y de Convergencia. Ellos son un vehículo, pero no involucrarnos en estos temas es fundamental para no contaminarnos nosotros y nosotras mismas. Entonces, sí quiero recalcar ahí que hay, yo sé que a lo mejor ahí hay un compañero o compañera del PRD que, como tú dices, ha apoyado a Morena, ha sido congruente, pues sí, pero hoy en día nosotros estamos mucho más allá y no debemos contaminarnos con estos procesos electorales que está manejando el PRD o el PT o Convergencia. Morena, desde su concepción, es algo mucho más ciudadano y es algo mucho más participativo, y en su momento, en cuanto a estas cuestiones electorales, Morena dará a conocer sus propuestas, como bien lo hizo notar Andrés Manuel, que va a dar propuestas distrito por distrito en este país. Entonces, concentrémonos ahorita en construir y en consolidar Morena, en armar la estructura electoral y en consolidar en su momento y en apuntalar a los candidatos y candidatas que en su momento genere Morena. No nos contaminemos de verdad ahorita con las cuestiones internas del PT, Convergencia, PAN, PRD, ¿vale? No sé bueno, si te la contesto. otra pregunta. Dijo Andrés Manuel López Obrador que nos quedan 9 meses para hacer una estructura. ¿Podría decir cómo se forma la estructura electoral? Pienso yo que pues, desde abajo hasta el comisionado en el IFE. Bueno, a ver, en su momento, por ejemplo, en el distrito 20, insisto, ya estaremos platicando más de estos temas. Creo que ahorita ya no nos da mucho tiempo, pero la estructura electoral va a estar manejada por la que es manejada por Morena. Hay un coordinador por cada uno de los distritos electorales, son 300 distritos electorales federales. Entonces hay un coordinador operativo de Morena por cada uno de esos distritos, el cual a su vez tendrá que hacer su equipo de trabajo con sus coordinadores de representantes generales, baja sus representantes generales y sus representantes de casilla. Si quieren, dentro de 8 días les traigo, si no se me olvida la computadora, les traigo cómo sería la pirámide más o menos de esto, pero cada distrito electoral federal será el responsable de generar su propia estructura, ¿vale? Entonces, va a estar canijo porque, por ejemplo, en mi distrito están muchos chuchos de morenistas. Bueno, sí, buenas noches. De lo que se ha expuesto aquí hay dos cosas que quisiera comentar. Una de ellas es respecto al movimiento que encabeza el escritor Javier Sicilia. A mí me parece, y es una opinión muy personal, que tanto él como las personas que han estado a su alrededor tienen razones de sobra para manifestar su inconformidad o su indignación por la forma en que se han llevado las cosas en este país en cuanto a la seguridad, tanto en los estados como en los lugares más, digamos, más locales. Y bueno, la verdad es que me parece que tanto él como las demás personas pues están en su derecho de manifestarlo como lo perciben o como lo sienten, y bueno, yo creo que eso vale la pena respetarlo, aunque claro, también sí es importante señalar que desde el fraude del 2006
sí habemos muchos indignados por esa razón y por otras causas más. Y lo siguiente que quisiera comentar es que, según lo que yo he percibido en los medios de comunicación, principalmente en radio y televisión, es que sobre el tema de las encuestas, ¿no? Que los pseudocomunicadores siempre están ellos dando por sentado quiénes están arriba y quiénes son los más probables ganadores en las elecciones, tanto federales como locales. Entonces, es decir, yo percibo que si eso es así como ellos lo afirman, entonces ya para qué se realizan elecciones, si desde ahí, desde los medios, ellos se encargan de colocar a quienes nos van a gobernar, ¿no? Y entonces eso pues siempre hay que ponerlo en tela de juicio y en entredicho, esas afirmaciones que todo el tiempo están haciendo referente a quiénes son los que están arriba y quiénes son los más probables ganadores, ¿no? Bien, sobre ese punto de las encuestas yo nada más voy a referirme rápidamente. Las elecciones de 1960 en Estados Unidos, el favorito era Richard Nixon y ganó Kennedy. Las elecciones de Chile en 1970, el favorito era Alessandrini, candidato conservador, y ganó Allende. Es decir, si nos vamos a un referente histórico, las encuestas, la mayoría no le han atinado. Entonces, yo insisto, las encuestas a mí nunca me han convencido, pero es un método que ahora... Sobre el movimiento de Sicilia yo lo respeto muchísimo, además lo que él ha vivido yo creo que nadie lo deseamos vivir. Pero mi cuestionamiento va a un punto muy claro. Sí hay que combatir la violencia y se vale utilizar el discurso de que le mataron a su hijo para buscar una solución en general a los afectados por la guerra de Calderón. Lo que yo sí no creo que sea correcto es que se convierta un movimiento legítimo en movimiento funcional, y es lo que ha pasado con Sicilia. Es funcional totalmente la guerra de Calderón. ¿Por qué? Porque por eso la exposición de medios que ya quisiéramos nosotros, para que acabe dándole un beso a Calderón y prestándose un juego que es bastante dudoso, pero lo más grave aún, yo a veces me pregunto si realmente su interés es la violencia, porque lo que él ha planteado más bien es las elecciones del 2012, incluso hizo una amenaza abierta de que le iba a boicotear las elecciones del 2012 y que iba él a impulsar un acuerdo de partidos para hacer un gobierno de unidad. Es decir, sospechosamente Sicilia ya venía hablando de un gobierno de coalición, porque en el fondo gobierno de unidad, de coalición y de acuerdo nacional es lo mismo. Entonces yo eso lo cuestiono, porque finalmente si ese era el tema, pues yo creo que la indignación pues no está muy clara ahí. Es lo único que yo subrayaría sobre ese movimiento, que lo respeto, me parece que es válido, pero que no tiene nada que decir sobre las elecciones, porque creo que realmente no representa al pueblo indignado con el modelo democrático que tenemos. Buenas noches, Francisco. Dos preguntas puntuales. La primera es que si en los países en los que la democracia representativa y participativa están a la vanguardia de las encuestas, ahorita que hablabas de ello, no sirven para posicionar candidatos, entonces ¿para qué sirven? Debe tener un objetivo, desde luego lo desconozco. Y la segunda se relaciona un tanto cuando hace rato que mencionabas a Agustín de Iturbide. He tenido contacto yo con algunas personas con las cuales a veces he entrado en debate, pero no entiendo bien su manera de proceder. Creo que tú, con la experiencia que tienes, tal vez los tengas ubicada la raíz de ese movimiento, no sé cómo llamarlo, no sé cómo se llama, pero mira, hablando de Iturbide, por ejemplo, ellos dicen que el verdadero padre de la patria es Iturbide y manejan argumentos como que Hidalgo, Juárez, gente del movimiento liberal han estado entregando los movimientos y las naciones a la masonería internacional. Es gente que lee mucho los libros de Salvador Borrego Estrada, tienen fuertes nexos con la Iglesia Católica. Exactamente, si nos pudieran platicar un poquito al respecto. Sí, muchas gracias. Sobre las encuestas, ¿para qué sirven? Las encuestas son muy útiles, son herramientas para fundamentar estrategia política, y son utilizadas en todos los países democráticos y en todos los partidos políticos como herramientas para posicionar figuras, discursos, etcétera, etcétera. Pero insisto, las encuestas como herramientas de decisión
No se dan en ningún país del mundo, no se dan. Y por eso hablaba hace rato de lo que pasó en Francia, de cómo el panorama que pintaban las encuestas era uno y la realidad hoy es otra. A tal grado que el que ponían como favorito, hoy está en bastante duda que pueda ser incluso el candidato de la izquierda, pero con un resultado muy importante que coloca al Partido Socialista en gran ventaja hoy en el Partido Conservador. Es decir, las encuestas le sirvieron para posicionarse, pero no para definir. Yo por eso cuestiono mucho, sobre todo en México, porque además el historial de las casas encuestadoras es muy peculiar en este país. Para empezar, habría que decir quién trajo las encuestas como método sistemático político. Carlos Salinas, José Córdoba. Las primeras casas encuestadoras, los primeros grupos encuestadores se formaron a patrocinio de Córdoba, en lo que era la Presidencia de la República, había una oficina específica, y luego en el CISEN. Y los encuestadores de hoy, casi todos tienen el fierro salinista, formaron parte de ese grupo de encuestadores del salinismo, entonces obedece a una formación y por tanto un compromiso que desde luego a mí me deja mucha duda de qué casas encuestadoras en este país son realmente imparciales. Si tomamos en cuenta que uno de los principales lugares de encuesta lo dirige ni más ni menos que el que fue secretario de Cedillo, y otro, la esposa de uno de los principales operadores desde tiempos del salinismo, del PRI, pues ya entonces para empezar ahí yo de entrada en cualquier país democrático estaría muy en duda la imparcialidad y la seriedad de esas encuestas. Entonces a la realidad de que una encuesta es un instrumento de apoyo para ejecutar y hacer y diseñar estrategias, le agregaría la agravante de que en nuestro país las casas encuestadoras son muy dudosas. Entonces, adoptar el método de encuesta para definir quién es un candidato me parece sumamente arriesgado y peligroso, por muchas razones. Porque tiene que ver a qué universo se encamina la encuesta, cuál es la magnitud de ese universo. No es lo mismo encuestar a 3,000 que a 200, a 500,000 que a 1,000. Es decir, si nosotros analizamos todo lo que rodea una encuesta, y eso se lo puede decir un encuestólogo, yo no soy experto, pero he tratado de meterme en este tema. Un encuestólogo experto puede darle a ustedes el resultado de la encuesta que quieren, y científicamente avalado por un método y un sistema y una serie de cosas. Entonces, por eso la pregunta a veces que se hace cuando hay una encuesta es ¿quién la pagó? Y yo insisto, para mí el método es dudoso desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la experiencia. Les pido que revisen en qué países del mundo se ha adoptado la encuesta para elegir. Ya dejen ustedes un candidato, bueno, se valdría a lo mejor un candidato, fíjense ustedes, para un ayuntamiento. A lo mejor se vale, porque estamos hablando de un universo más reducido. Pero para la presidencia de la República de un país, no existe, no hay país del mundo que lo haya hecho, porque en todos lados ustedes van a ver que la opinión de los políticos es que las encuestas son instrumentos de apoyo para la estrategia política. Entonces yo insisto y voy a insistir siempre. Lo que pasa es que Andrés Manuel ya aceptó y él insiste además en que él va a acatar el resultado y el mejor posicionado. Ok, entonces nosotros vamos a empujar, yo ahí sí creo, vamos a empujar para que haya un voto muy convencido, para que se difunda que el candidato es Andrés Manuel. Esa es nuestra tarea. Yo diría que esas son las tareas en las que tenemos que ocuparnos en Morena. Prioritaria ahorita. Hay que pasar la voz en todos lados de que la mejor opción para el país es Andrés Manuel López Obrador. Esa es una tarea urgente. Y bueno, pues vamos a esperar que los partidos estén a la altura en las discusiones que están teniendo lugar en el día para que cuidemos el método, las especificaciones, el universo al que va dirigido las encuestas, de tal suerte que sean absolutamente confiables. Se está planteando hacer una encuesta por parte de Morena, una encuesta espejo por parte del PRD y un grupo, que ahí es muy importante ver qué grupo es, que pudiera auditar ambas encuestas. Entonces, bueno, creo que si cuidamos eso ya hay una ventaja para tener credibilidad. Pero para mí lo fundamental es cuáles van a ser las preguntas y finalmente a quiénes va a ser dirigida la encuesta. Porque otra vez, si tomamos en cuenta la opinión, por ejemplo, es muy fácil. Si el encuestador va y dice, ¿usted ya tiene decidido su voto? Sí. Ya no lo encuestas, punto, no nos interesa. O si le preguntan, ¿simpatizas con el PRI? Sí. Ya no lo encuestan.
Ese universo no nos interesa. Bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer, pero tenemos que especificarlas. De que esté así de minuciosamente definida la encuesta, va a depender que no nos haga trampa. Bueno, eso en cuanto a lo que me preguntabas de la encuesta, espero que te haya quedado claro y espero haber aportado algo. Y repito, la historia, Estados Unidos en 60, Kennedy, Allende en Chile, y así podríamos irnos. Las encuestas nos daban como derrotados. Imagínense, en Chile, el Mercurio ya tenía la portada del periódico diciendo que había ganado Alessandri y que había perdido Allende. El mismo Bush, etcétera. Así digo, finalmente, si ustedes revisan la historia de las elecciones, las encuestas no le atinan generalmente. Bueno, Obama, para no ir más lejos. Acuérdense, Obama en la pre-campaña del Partido Demócrata iba abajo de Hillary Clinton, y en la campaña iba con gran ventaja Bush, y a veces como que medio se acercaba a Obama, pero iba en desventaja junto a Bush. Entonces, digo, si ese es el parámetro que tenemos, creo que ya tenemos muchos elementos para dudar de ello. Y de lo que tú mencionabas de Iturbide, bueno, hay una corriente ideológica que se ha tratado de posicionar como corriente definitoria de nuestra historia, derechista, que su labor ha sido descalificar a los héroes liberales, a los héroes progresistas. Para ellos el demonio es Hidalgo, Morelos, Juárez, Carranza, Cárdenas, desde luego, y los constructores de la patria han sido Iturbide, Santana, hasta Victoriano Huerta. Aquí hay dos vertientes. Una, la que tú mencionabas, la que es muy socorrida por algunas gentes, la de la conspiración mundial, y es que confunden la teoría de la masonería internacional metida que utilizó a personajes como Juárez y a Cárdenas para apoderarse de nuestro país. Y bueno, pues lo único que te diría en ese sentido es que la masonería en México sí tuvo una gran influencia, claro que la tuvo, pero la tuvo justamente en apoyo de los programas más progresistas de este país, y con el paso del tiempo se corrompió, se deterioró, y como contraparte a esa corriente, digamos, proliberal masónica, se formaron grupos como lo que ahora es el Yunque, que lo que buscaban era contrarrestar el peso político de esas sectas, por llamarle de algún modo. Y bueno, pues historiadores como Salvador Borrego, como José Vasconcelos, se han dedicado a desmantelar la historia liberal para construir una historia que le dé conciencia histórica al mexicano identificada con la derecha. Pero son falsas. Y nada más te voy a poner un ejemplo de la gran mentira que pretende fundarse de que Iturbide es el padre de la patria. Iturbide fue un pillo, un pícaro, que utilizó el movimiento de independencia para hacerse rico. Hacía negocios con la miseria, con el hambre de los lugares a donde iba, y granos y cosas a tal grado que lo acusaron de ser un especulador. El virrey se vio obligado, porque además Iturbide tenía muchas influencias, a enjuiciarlo. No lo metieron a la cárcel por influyente, pero lo mandaron exiliado a Michoacán, y allí estaba él. Y resulta que Matías de Monteagudo, que para Francisco Martín Moreno es el verdadero padre de la patria, que era un obispo así como el que junta a la Santa Alianza de Calderón con Ebrard, así muy dado a hacer política, pues le gustaba invitar ahí a la profesa, porque ahí estaba, él daba misa ahí, a tomar chocolatito a una serie de políticos y de burócratas, y desde luego a damas atractivas, porque los sacerdotes, como ustedes saben, también le gusta tener compañía femenina. Y bueno, entre esa compañía estaba ni más ni menos que la Güera Rodríguez, que era el enlace de ellos con Iturbide. Entonces ellos, justamente, ese grupo derechista, planean hacer una gran del sur a Iturbide, convencen al virrey de que lo haga, y bueno, la consigna secreta de Iturbide no era hacerse cargo de las fuerzas realistas, era ir a convencer a Guerrero de hacer una alianza para consumar juntos la independencia. Pero en el fondo lo que quería Matías de Monteagudo, y es lo que no nos dicen, no era la independencia, como tampoco Iturbide. Sucedió que en Cádiz se promulgó una constitución, la Constitución de 1912, que era una constitución liberal, que implicaba la destrucción, en muchos sentidos, del modelo político, social y económico del virreinato y del imperio español, que era profundamente conservador y profundamente arraigado al poderío eclesiástico. Para frenar eso, hicieron la independencia, que además no fue realmente una independencia como la habían diseñado Hidalgo y Morelos. ¿Por qué? Porque lo que hizo Iturbide fue tomar el poder, devolverle sus posiciones a los que estaban a punto de perderlas. Los primeros gobiernos
de la independencia son gobiernos absolutamente conservadores, a tal grado que ustedes fíjense en la lista de los primeros presidentes, en realidad cuando llega la insurgencia al poder es cuando Vicente Guerrero, después del intento de fraude de Guadalupe Victoria con Gómez Pedraza, con una insurgencia popular, toma el poder. Ya es hasta entonces, fíjense ustedes, con Vicente Guerrero tuvieron que pasar varios años, porque hablamos de 1828, fíjense, 28, 7 años después, cuando empieza a aplicar las leyes de Hidalgo y de Morelos. Entonces, bueno, por eso nuestra historia hay que leerla con mucho. Por eso yo también, cuando me preguntaba la compañera de biografía, hay que ser muy cautos. Si leemos a Vasconcelos, vale la pena leerlo, porque vamos a encontrar el por qué Calderón piensa como piensa. Pero no vamos a entender nuestra historia, porque recuerden una cosa por último, ya para terminar, porque ya eché el rollo. Pero la historia en nuestro país es un instrumento de propaganda. Y la historia debía de ser un instrumento de concientización. En nuestro país, desgraciadamente, la historia no cumple ese fin, porque ha sido utilizada primero por el PRI y luego por el PAN para crear imágenes de personajes que le convienen al gobierno y a los que tienen el poder, para mantenernos engañados y mediatizados. Cuando nos adentramos en la verdadera historia que no está escrita, que por eso les digo, está en los libros de memorias, en los libros de los protagonistas o de los testigos de aquellos hechos, que ustedes van a ver que no tienen nada que ver con lo que nos han dicho. Cuando nos metemos en esa, entonces el rompecabezas empieza a tener forma. Entonces cuando nos damos cuenta que en realidad la lucha que estamos librando hoy en Morena es la lucha que libró Juárez en 1954, 56, 57, es la lucha que libró Hidalgo y Morelos, y el proyecto de nación que defendemos es el proyecto de nación que ideó Hidalgo y Morelos desde antes de la independencia. Y que hay una continuidad que no les conviene que nosotros entendamos, porque los malos finalmente tienen que ser los que ellos decretan y los buenos los que ellos decretan. Por eso han llegado al descaro, no solamente decir que Iturbide es el padre de la patria, que es muy conveniente. Y fíjense por qué es conveniente, porque ahora que lo tocas, pues creo que viene mucho a modo de lo que estamos hablando. Porque Iturbide, su bandera de gobierno era unión, independencia y religión, que era la contradicción de lo que quería Hidalgo. El grito de Hidalgo, ¿cuál era? Mueran los gachupines, muera el mal gobierno. Mueran los gachupines, ¿por qué? Porque finalmente era una reivindicación social, era devolverle la tierra a quienes los gachupines les habían quitado sus tierras. Era, en realidad, lo que él plantea, una reforma social profunda, devolver su propiedad a los legítimos dueños de la tierra, pero además reivindicar en los cargos de gobierno y en general en la sociedad a los verdaderos dueños de este país, que son los indígenas y los nativos, que obviamente no era lo que buscaba Iturbide. Por eso él hablaba de unión. Por eso yo siempre insisto, cuando un gobernante o un político en México habla de unión, hay que sospechar, porque la unión de la que hablan es contra el pueblo. Ellos nunca hablan de unión para favorecer a los mexicanos mayoritarios y a los pobres. Ellos hablan de unión para sentarse ellos y ponerse de acuerdo. Y Iturbide es el ejemplo de eso más claro. Y esa bandera de unión, independencia y religión es la bandera de Felipe Calderón. El discurso de Calderón es el mismo. Es la misma unión, de hecho, de la que habla Borrego en su libro. Exactamente. Ahora, Borrego es un hombre que hay que reconocerle que es muy exhaustivo en su bibliografía, pero que es absolutamente mañoso en su explicación de nuestra historia. Y yo recomiendo que lo leamos para saber cómo es el enemigo, para que sepamos a quién nos enfrentamos, pero sobre todo hay que leer a los liberales, porque en este país hay que insistir mucho. En este país hay una historia en blanco y negro, por más que no les guste. En este país hay buenos y malos. Los buenos son los que han luchado por el pueblo, los que han dado su vida por un proyecto de nación en beneficio del pueblo, por más que no quieran. Y los malos han sido los que han entregado ese proyecto, los que han traicionado ese proyecto. Aquí hay blanco y negro, sí hay una historia en blanco y negro. Es mentira que todos son buenos. La versión light que Krauss nos ha querido dar de que los héroes todos tienen un claroscuro y no hay villanos, no es cierta. Sí hay villanos. ¿Cómo no va a ser villano un hombre como Santana, que utilizó el poder de los partidos, que manipuló para finalmente hacerse del poder él mismo y frenar la revolución liberal que estaba empujando, desde el principio quería empujar Valentín Gómez Farías? Entonces, como que había perdido mi mochila, aguántenme lo que acomodo todo, un minuto y ya está el video, ¿sale? Muchas gracias, Francis.